Bueno, hace algunos días falleció un ciclista en la ruta provincial número 7 y este hecho volvió a poner en tensión todo lo que tiene que ver con las rutas en esa zona entre Centenario. Recordemos que el año pasado también hubo un accidente gravísimo que falleció una vecina de la localidad de Centenario en un cruce donde había semáforos inclusive, pero nunca se respetan. Bueno, esto motivó que desde la organización Estrellas del Neuquén realizaran una presentación a las autoridades. Y estamos en contacto con Fabiana Amarillán, integrante de la organización Estrellas Amarillas en Neuquén. ¿Cómo estás, Fabiana? Buen día. Hola, buen día, Judith. Buen día, Santiago. Bueno, ¿cuál es la preocupación que tienen desde la organización? La preocupación que tenemos es que en forma sistemática no suceden estos siniestros que arrebatan la vida de los vecinos, de los familiares, de los ciudadanos de la ciudad, y que no hay respuesta, ¿no? En el sentido de que no hay planificación con respecto a qué hacer. Nosotros siempre decimos, si hay un lugar que es crítico, que tenés 1, 2, 3 víctimas, inclusive muchas más, tenés que hacer algo, hay que hacer algo. Evidentemente que hay un problema de infraestructura. Entonces lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Llamar a la reflexión y llamar a las autoridades a que actúen en consecuencia. Así como se hizo, mira, ahora estamos a poco de cumplirse 1 año de la muerte de Horacio Cofré y de Fuentes, 2 trabajadores estatales que iban a un acto del gobernador, y se hicieron acciones, ¿no? Se hicieron más controles, se puso a trabajar la Secretaría de Emergencia en controles, se pusieron radares, se empezaron a trabajar en obras para este sector, ¿no? Para que la gente, los trabajadores estatales, los trabajadores petroleros, todos los que transitan esa zona, dejen de morir en el intento de ir a trabajar. Bueno, en este caso pedimos lo mismo, ¿no? Esta persona también era un trabajador que venía de cumplir su tarea, venía en bicicleta y se encontró lamentablemente con esta situación donde un día lluvioso, un día donde la gente no, o sea, imagínate que un día normal no se respeta el resto. Bueno, lamentablemente terminó sucediendo esta situación que todavía no tenemos bien claro cómo fue la mecánica del siniestro, pero sí sabemos que le costó la vida a alguien, ¿no? Entonces en eso llamamos a quienes tienen que tomar cartas en el asunto para que se pongan a trabajar verdaderamente y que empiecen a tomar conciencia de lo importante que es la vida del otro. Claro. Fabiana, ¿y qué medidas se podrían tomar? Mira, ahí lo que estuvimos hablando, viendo, conociendo un poco, tiene que ver con esa zona crítica, ¿no? En esa zona donde pasó esta situación no hay semáforos, hay hay para doblar a la izquierda, no hay señalamiento, no hay guardarray, digamos, no hay bicicenda, digamos, hay un montón de cosas que se podían hacer en el marco de la infraestructura, además del control constante. Nosotros sabemos que no se puede poner un inspector de tránsito o un policía cada 1 cuadra o cada 100 metros en una ruta, ¿no? Pero también necesitamos que haya control, también necesitamos que se busque un mecanismo. En Centenario se habló muchas veces de las cuestiones de las cámaras, de la fotomulta, esas cuestiones que existen porque nosotros incumplimos las normas, ¿no? Muchas veces nos enojamos porque decimos que es una cuestión de recaudación, que no tienen otra finalidad, pero existen porque nosotros incumplimos las normas de tránsito, si no, no existirían. Y en este caso, en Centenario y en la Ruta 7 pasa eso, ¿no? Hace un par de años atrás salió un informe con respecto a la velocidad que se toma desde Centenario a Neuquén en esa traza y que no se puede bajar a menos de 60, porque pues si vos probás de manejar en la ruta en ese tramo a 60, que es la máxima permitida, te pasan por encima, te empiezan a prender luces, te empiezan a tocar bocina, digamos, es esa cuestión de la velocidad que lleva esa ruta. Bueno, algo hay que hacer, para eso hay tantos ingenieros, tanta gente preparada en seguridad vial, como para que nos asesoren no solamente a nosotros, sino al gobierno en general en decir qué es lo que hay que hacer en esa zona para evitar, ¿no? Para evitar que siga habiendo tantas muertes. Fabiana, buen día. ¿Han pedido una reunión específica con alguien? Sí, nosotros estamos pidiendo, todavía no hemos tenido respuesta. En primera instancia pedimos con vialidad provincial y después estamos pidiendo con la Secretaría de Emergencia, ¿no? Nosotros sabemos que la Secretaría de Emergencia, las veces que nosotros solicitamos una entrevista, una reunión, nos las dio, estuvimos hablando, ¿no? En esta cuestión de poder trabajar mancomunadamente en esto que es la seguridad vial, entendiendo que es responsabilidad de todo, ¿no? Existe una responsabilidad individual
de aquel que agarra el vehículo, de aquel que incumple las normas, pero también existe una responsabilidad que tiene que ser una responsabilidad estatal. Claro. Fabiana, te cambio de tema, pero quería aprovechar que tenemos en línea porque hablábamos la semana pasada con el diputado Todero respecto a este proyecto de ley, en este caso nacional, para agravar las penas a las personas justamente, en este caso que están o que han cometido justamente un incidente vial o han cometido algo así bajo los efectos del alcohol, estupefacientes. ¿Ustedes se reunieron? ¿Qué hablaron en esta reunión? Mira, nosotros nos reunimos, bueno, venimos haciendo varias reuniones, ¿no? Nos reunimos con Riesco de la Libertad Avanza, nos reunimos con Karina Moreira, nos reunimos con Todero, que son los diputados nacionales que nos representan en nuestra provincia, y también se está haciendo lo mismo en otras localidades, en otras provincias, porque tenemos un proyecto de ley que pierde valor parlamentario, que tiene media sanción de senadores, y que es un proyecto creado y presentado por familiares de las víctimas, y que lo que pretende es esta cuestión del aumento de las penas en los que son los delitos viales, los siniestros viales, con distintos agravantes, ¿no? La conducción con consumo de alcohol o droga, el exceso de velocidad, el abandono de personas, como una de las cuestiones más frecuentes en este tipo de siniestros, y con la intención de que el aumento de la mínima de esa pena permita que los asesinos al volante no queden libres. Hoy, lamentablemente, en la República Argentina vos matás con un auto y en menos de 12 horas ya estás en tu casa, mientras que los familiares tenemos que esperar 12, 24, 48 horas que nos entreguen los cuerpos en la morgue. Entonces, en eso estamos. Nosotros buscamos que esta ley sea una ley que, primero que venga a reparar, una justicia reparadora, le decimos nosotros, pero además que sea una ley que venga a persuadir a las personas. Nosotros preguntamos, ¿no? ¿Por qué no hay gente en las esquinas, en las calles, con un arma disparando para todos lados? Porque hay una ley que dice que vas preso de 8 a 12 años. Y en este caso es lo mismo, entendiendo que el vehículo es un arma y depende de cómo nosotros lo utilicemos. Y también no es solamente la cuestión del aumento de las penas que pedimos nosotros, que es una lucha que la estamos llevando adelante, que pedimos reuniones a nivel nacional, con los diputados, con la diputada Rodríguez Machado, que es la presidenta de la comisión, para que este proyecto de ley sea tratado en la Cámara de Diputados. Nosotros buscamos los consensos con los diputados en cada una de nuestras provincias, pero necesitamos esta decisión política a nivel nacional de que ese proyecto se ponga en consenso en la Cámara de Diputados, que se ponga a trabajar en la comisión y que no quede cajoneado y que el año que viene pierda su valor parlamentario. Pero también nosotros decimos que tiene que ser como 3 ejes fundamentales para que nosotros no tengamos que pedir a alguien que vaya preso. Nosotros necesitamos trabajar en educación, en prevención, en concientización, en infraestructura, para que no hayan más delitos viales. Porque nosotros, nuestra intención no es llenar las cárceles de asesinos al volante, pero tampoco queremos los cementerios llenos de víctimas. Nosotros lo que buscamos es esto, una ley que venga a persuadir y a concientizar que si vos no respetás las normas de tránsito y le quitas la vida a otro, vas a ir preso, ¿no? Y que esa escala, y que tiene que existir una escala punitiva. Te decía yo al comienzo que no sabemos bien todavía cómo fue la mecánica del siniestro de la Ruta 7, ¿no? Pero sí sabemos que al conductor le dio negativo. Lo que no sabemos es qué velocidad tenía. Lo que sí sabemos es que esa persona no se fue del lugar. Entonces habría que ver cada uno de esos casos, ¿no? No es lo mismo el caso del ciclista de Centenario de esta semana que el caso del Chávez Martínez del año pasado, ¿no? Donde la conductora se dio la fuga, tenía antecedentes por mala conducción, había tenido otros siniestros, digamos, esas cuestiones. Es decir, hay gente que no debería estar libre y no debería estar conduciendo. Claro. Fabiana, te quería consultar también, si bien es otra provincia, pero tiene que ver con todo lo que es la ruta del petróleo. En estos días los vecinos, incluso las autoridades de Catriel y 25 de Mayo, hicieron una volanteada en la ruta 151 que está en un estado calamitoso, tanto en La Pampa como en la zona de Río Negro. ¿Ustedes están interviniendo en este tipo de reclamo? No sé si están en contacto también con vecinos de esa zona. Nosotros no tomamos contacto con la gente de Catriel, sí estamos trabajando con la gente de La Pampa. Ellos vienen haciendo distintas presentaciones. Ahí hay algo que nosotros de fondo no entendemos, ¿no? Porque es una ruta que viene en malas condiciones hace un montón de años y que lamentablemente en estos últimos 12 totalmente se detonó.
De hecho, nosotros fuimos a pintar 4 estrellas a Puelche y la organización que venía de La Pampa tuvo un siniestro en función del mal estado de esa ruta. Y están constantemente con ese reclamo. La verdad, desconocemos cuál es el problema de fondo, porque no puede ser que sea solamente una cuestión económica. ¿Cuál es el abandono? ¿Cuál es la cuestión no solamente del gobierno nacional, no, sino del gobierno provincial y de los distintos municipios? Son sus vecinos. La verdad es que no entendemos cuál es esa situación, pero sí que está la gente de Estrellas de La Pampa trabajando con esa situación. Te pregunto porque, bueno, también la Ruta 7 es una ruta, la ruta denominada del petróleo, o sea, ¿qué recursos hay? Recursos hay, y tiene que ver con esta cuestión de los recursos de lo privado y de lo público, ¿no? De muchas veces escuchamos en los discursos hablar de los recursos y del trabajo mancomunado entre lo estatal y lo privado. Bueno, es eso, ¿no? ¿Cuántas empresas petroleras que utilizan nuestra ruta? Y en esa cuestión de la planificación, de hecho, lo que está pasando en la ruta de Añelo, en la ruta del Rincón, tiene que ver con ese tipo de planificación. Nosotros entendemos y creemos que recursos hay y que hay que invertirlos en los lugares donde la gente se está muriendo, donde vos necesitas una infraestructura para que llegue una industria. O sea, cuando se planificó Vaca Muerta, no se planificó cómo llegar a Vaca Muerta. Por eso tenemos una ruta donde conviven camiones de alto porte, conviven vehículos, camionetas de alta velocidad, conviene con el vecino que anda en bicicleta, con el vecino que anda en moto y con un vehículo común. Entonces, de ese tipo de planificación hablamos. No hay alternativa, no tenés otro lugar por donde pasar que no sea esa ruta que está totalmente devastada y que en el intento muchas veces la gente ni siquiera llega. Fabiana, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y nada, y llamar a la reflexión también a todos los ciudadanos, a todos los que transitamos este espacio vial. Ayer veíamos que había bancos de neblinas por todos lados y veíamos una constante que son las balizas prendidas. Y las balizas, vos cuando vas en camino, en ruta, en calle, no podés llevar las balizas prendidas, tenés que llevar las luces bajas y no podés andar con luces con las balizas, porque las balizas son para la gente que por alguna situación en particular se tiene que detener en la banquina. Genera confusión y hasta a veces genera siniestro. Entonces eso, ¿no? Poder investigar, aprender, averiguar un poquito más de cómo nos tenemos que mover en ese espacio vial donde no estamos solos para poder llegar sanos y salvos. Claro. Muchas gracias, Fabiana. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaban escuchando a Fabiana Marillán, integrante de la organización Estrellas Amarillas en Neuquén.